de analizar las polémicas, los chismes, los quiebres y todo lo que ustedes ya saben de nuestro espectáculo nacional. No estoy solo, siempre muy bien acompañado en este panel de M360 en la nuestra. Primero quiero presentar a DJ Manu Dice. ¿Cómo está ahí, Manu Dice? Muy contento, amigo, por estar acá presente, por estar en un nuevo capítulo y además nostálgico. Porque es el último de este 2025. El último, el de los recuentos. El de los recuentos. Sí, última jornada el último martes ya de este 2025. Así es. Y queremos despedir este programa, obviamente haciendo recuentos, haciendo como el resumen de las cosas que han marcado el espectáculo de este año, pero no estamos solos porque también vamos a presentar a nuestro gran amigo que ustedes también lo han visto crecer, desarrollarse, ver lo que se ha convertido en un experto del espectáculo de la farándula. Está con nosotros Robert Tampe. ¿Cómo estás, Robert? Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien. Tremenda presentación, tremenda presentación. Has crecido, Robert. Sí, por supuesto. Gracias. Sí, has crecido. Y también queremos mandarle un besito gigante a nuestra querida Javi Pacul, que no va a estar en el programa el día de hoy, pero ella también es parte de este nutrido panel. Así es. Lleno de cagüín, sí, análisis y espectáculo. Le mandamos muchos cariños a la Javi, que debe estar viendo también este capítulo el día de hoy, ¿eh? Así es, así que besitos para la Javi. Hoy día vamos a estar los tres y nos vamos a poner a hacer el análisis y el recuento de este 2025. A cagüinear todo lo que cagüineamos en el año, pero ahora en un resumen. En un resumen. De todo lo que cagüineamos. Sí. Así que, como lo dice Manu Dice y como ya está listo Robert, vamos ahora con los escándalos y quiebres y los embarazos y los hitos que han ocurrido en este año 2025. Vamos con todo. Ha sido un año recargado de polémicas, ha sido un año recargado de sucesos, ha sido un año en donde un personaje o varios personajes se han repetido una gran cantidad de chismes que han estado involucrados. Así es. Robert, vamos a partir. Preséntanos a ese personaje que sin duda podría llevarse el primer lugar como el más polémico y el que abarcó la mayor cantidad de portadas en este 2025. Podríamos quizás decir hasta que Francisco Kaminsky, de quien estoy hablando, quizás hasta ha pagado las deudas con tantas portadas que ha hecho. Claro, como tanta polémica, sí, pagó deudas con programas, sí, presencia en OnlyFans. Con esas entrevistas pagadas que eran de un monto realmente elevadísimo. Sí, bueno, hablemos de Kaminsky, como lo comenta Robert, que es como uno de los personajes que marcó pauta, marcó hartas portadas, por lo que le ocurrió con el prestamista de Makes, por lo que ocurrió también con su quiebre con Camila Andrade. Así es. También con lo que ocurrió con sus problemas de plata, que eran muchas, pero ya venía desde el año 2023, ya, o sea, del 2024. Dando que hablar ya. 2024 ya dando que hablar, Robert. Así es, yo diría que este año fue como el año más caótico para Francisco Kaminsky en temas de prensa, porque pasó y bordeó el tema legal, ya estaba en temas de seguridad graves, se habló de amenazas en su momento, porque estuvo vinculado al caso del Rey de Makes en junio del año 2025, donde surgió que Kaminsky tenía nexos con el conocido como José Reyes Osa, que era el más conocido como el Rey de Makes, quien fue asesinado en junio de este año. Entonces, esto fue como el inicio de toda una polémica, de todo, como podríamos decir que fue donde estalló la bomba para Francisco Kaminsky, porque si bien el año pasado, 2024, terminó su matrimonio de años con Carla Jara, donde tienen un hijo, a Mariano, ese punto fue algo de inflexión, claro que sí, perdió trabajos, pero pese a eso logró mantenerse a flote porque mantenía una relación igual con Camila Andrade. En cambio ahora todo se le derrumbó, literal, porque empezó con esto del Rey de Makes y ahí se develó que quizás estaban con unas complicaciones con Camila Andrade, motivo por el cual de hecho llegaron a terminar su relación. Bueno, ahí explotó el caso Kaminsky, tocó fondo Kaminsky, sí. y yo creo que, según yo, selló su caída con la presencia en el programa OnlyFama. OnlyFama, pues, sí, pues. Ahí selló, o sea,
fue con la entrevista que tuvo, porque fue una entrevista además que, si mal no recuerdo, con esa plata él dijo que iba a pagar algo. Sí, po, dijo que iba a pagar. Iba a pagar, si me refresca un poco la memoria, Robert, ¿qué iba a pagar con esa entrevista? En ese momento dijo que iba a ayudar a pagar a Carla, iba a pagarle deudas que tenía con Carla. Pero fue como, igual ahí empezó a haber una seguidilla de entrevistas, porque fue primero Kaminsky, luego volvió a ir Kaminsky, después fue Carla Jara. Una vez salió esta entrevista, fue a Podemos Hablar con Diana. ¿Verdad? Y luego fue Camila Andrade, también a OnlyFama, en un formato mucho más íntimo, podríamos decir, con José Antonio Neme. Ajá. Y bueno, y ahí, ¿qué iba a agregar, Robert? ¿Como una seguidilla? Claro. Que ha sido una constante seguidilla, porque al fin y al cabo dio esta entrevista donde reveló que con ese dinero que se le iba a pagar, que se decía que ha sido una de las entrevistas más caras en la historia del espectáculo pagadas. Se hablaba de unos entre 12 y 15 millones de pesos que se le pagó por ir a hablar una hora aproximadamente, un programa que era grabado, porque esos de OnlyFama entrevistas son grabados, y bastante, también diríamos que no fueron tan duros al momento de entrevistarla, siendo que había mucho cuestionamiento. No fueron quizás los entrevistadores las personas que dieron la voz al público, ni preguntaron todo lo que la gente quería saber, porque creo que le permitieron a él hablar y contar su versión, pero hay cosas que quedaron ahí un poco vacías, como un poco al aire. Ajá. Y bueno, ¿y qué pasó de que se trató muy en algodones la entrevista de Kaminsky? Al menos eso es la sensación que nos quedó. La gente esperaba que esto fuese un circo romano, que estuviese Kaminsky así casi acorralado por su entrevistador, y terminó siendo como una sesión de terapia finalmente, como conversando, hablando. Pero él también tuvo su espacio para poder contar la historia completa desde su punto de vista, porque no sabemos si todo lo que él contó es real. Y otra cosa que lo hizo tocar fondo, y que yo creo que aquí ya cerramos como un poco el círculo de la polémica con Kaminsky, fue el término, Robert, que tuvo con Camila Andrade, que eso yo creo que terminó ya de rematar el super año o la super racha que tenía Kaminsky. Claro, en septiembre del año 2025 comenzaron los rumores de que habrían terminado. En su momento se habló por temas económicos, porque una vez que ocurrió lo del Rey de Makes, Camila Andrade también se vio vulnerada quizás su privacidad, y también tuvo temor porque se hablaba de que los habían amenazado, tenían miedo de que les pudiesen hacer algo en sus domicilios. Fue ese motivo por el que se distanciaron. Camila Andrade se fue a vivir un tiempo a Conce con su familia. En ese tiempo aún se mantenían juntos, pero hubo una entrevista de la ex esposa de Kaminsky en OnlyFama, donde reveló datos que sintió Camila Andrade, que era una persona completamente distinta a la que estaba, una persona completamente desconocida, como al momento de escuchar a Edith Poblete, que es la ex esposa. Entonces la escuchó y dijo: esto no me está calzando. Le preguntó a Kaminsky por deudas que habían de un departamento de hace muchos años atrás, estamos hablando del año 2008 aproximadamente. Ajá. Que compraron un departamento que al final ella terminó pagando. Fueron tantas deudas así que al parecer Camila Andrade le surgió un temor, como: Kaminsky es verdaderamente lo que yo conozco, o queda todavía parte de esa persona del pasado que generó tanto conflicto. Entonces mucha gente comenzó a hablar y a decir: se acabó el amor, y se acabó porque no había dinero. Ajá. Entonces en ese momento Camila Andrade, para revelar que se había terminado su relación a mediados de septiembre, dijo: se acabó el amor, pero nunca hubo dinero, porque Kaminsky, desde que empezó con Camila Andrade, ocurrió que perdió trabajos, como habíamos mencionado anteriormente, por el tema con Carla Jara. Entonces esta crisis financiera de Kaminsky obviamente tuvo que haber perjudicado en la relación, pero no solo eso, sino que Camila Andrade, para cerrar este ciclo, fue y dio una entrevista en OnlyFama con José Antonio Neme, donde se abrió como nunca antes se había visto. Rompió el silencio. Claro. En ese momento había, sí, pues, se esperaba eso. Sí, porque ella tenía que dar su versión, porque ella había quedó como maltratada su reputación, porque se habló mucho de ella, que terminó con él por el tema de las lucas, porque no había plata, o prácticamente como escapando un poco de la situación, y me da la sensación que ella quería como limpiar su imagen, al menos la sensación que me quedó a mí. Pero siento que también ahí fue como un salpicar y un demostrar que con esa entrevista era para ella el quiebre al hablar mal de Kaminsky, porque no fue solo a decir
esto no pasó, sino que reveló mensajes. Recordemos que también estaba la Fran García Huidobro en esa entrevista y ella leyó para ella, como en la intimidad en off, algunos mensajes que le mandó Kaminsky y eran bastante amenazadores por lo que dijeron en Olifama. Entonces igual al verse reflejado esto en televisión, hacerlo público, es difícil ver la posibilidad de una reconciliación exponiendo a tal nivel su relación, y más aún como temas de agresividad verbal que se hacían ver en los mensajes. Mira, entonces con esto vemos que Kaminsky está en el top de los personajes más polémicos del 2025. Más popular del 2025. Sí. O sea, no sé si popular. Pero popular dentro de la farándula, digamos. El más nombrado, el que dio más contenido. El que dio harto contenido. Sí. Entonces, aquí, concluyendo con Kaminsky, salieron deudas, ¿Cómo? Amenazas de muerte. Amenazas de muerte. Bueno, quiebre sentimental. Él anunció un podcast que duró un capítulo. Un capítulo. Un capítulo. Y no, realmente fue el año negro, oscuro, total de Kaminsky. Hay una cosa que quiero destacar de Kaminsky, es como que él siempre ha tirado para adelante. Como que... Tensión ese hombre. ¿Cierto? Tiene como una cuestión interna, una fuerza interna que todo el rato está tirando para arriba. Como que me da la sensación de que nunca ya ha soltado la... ¿cómo se llama? Soltó el control del buque. Del buque. Sí, claro. No, sí. Que igual era complicado porque de cierta manera, con todo esto que le pasó, me imagino que muchas amistades se alejaron de ahí. Sí, ¿cachai? Se alejaron y empezó a quedar solo, ¿cachai? Y si no era él, ¿quién iba a ser el que le iba a dar ese empuje? Bueno, Carla Jara, lo hemos hablado acá en el panel, ha sido un pilar fundamental para él, porque Carla, pese a toda la situación que pasó, Carla ha estado ahí apoyándolo, y bueno, es la mamá de su hijo también, pero ella ha mostrado que tiene como... que ya ha superado la situación difícil que pasó con él, y que ahora ya como que se ve como un soporte de él. Claro. Al menos eso lo ha demostrado. Yo discrepo ahí un poquito, pero porque creo que Carla ha superado, no sé si ha superado, ha logrado avanzar en la relación con Kaminsky para llevarse bien, porque tienen un hijo. Se ve que aún le tiene mucho amor, quizás ya no de pareja por lo que fue, quizás por la historia, pero existe aún ese rencor hacia Camila Andrade, porque lo ha hecho ver en las entrevistas que ha dado también. Entonces, hacia Camila, ¿no? Más que Kaminsky, Camila, dices tú. Sí, con Camila Andrade. Entonces por eso digo, no creo que haya superado esto, pero sí ella siempre ha sentido un amor muy grande por Kaminsky, porque bien dice, es familia, van a ser siempre familia. Bueno, eso con Kaminsky, ya cerramos con Kaminsky, que ha tenido hartas cositas, y ahora vamos con otro más que le hace la pelea por este podio, que es Carol Lucero. ¿Qué tal? Carol Lucero estaba peleado ahí, Carol yo Lucero creo. Estuvo polémico. Carol Lucero estuvo polémico. El escándalo más grande fue la infidelidad hacia Fran Virgilio con Easy Glock, la DJ que fue a trabajar a Like Media. Así es. Y ahí ya realmente... ahí explotó todo. No, y ahí ya no se podía negar nada. O sea, no, ya y eso trajo una consecuencia para su vida. Una consecuencia de separarse de su mujer. O sea, todavía no firman nada. Claro. Todavía no hay una firma, digamos, de un divorcio. Lo van a hacer. Pero todo indica a que va directamente para ella. ¿O no, Robert? Así es. De hecho, fue la semana pasada que revelaron en internet, fuentes, Cecilia Gutiérrez, de hecho, que el Fran Virgilio y Carol habrían llegado al punto de firmar, de que estaban en trámites para firmar el divorcio. Porque, claro, ocurrió esta infidelidad con DJ Easy Glock, que trabajaba en Like Media. Carol ya había visto ensuciada su imagen, porque en Like Media también lo funaron por pagar con... ¿cómo se llama? Experiencia, sí. Por pagar con experiencia, y siempre Carol ha hecho ver como esto de ser el hombre de familia, poder salir adelante, bajo a todo costo, pero claro, ahí entiendo que eran personas que estaban recién saliendo de sus carreras profesionales, en su mayoría periodistas, que estaban aceptando este trabajo, pero dentro de eso también metió a otras personas. Por ejemplo, DJ Easy Glock, ella no es periodista, ella estaba cumpliendo otras funciones dentro de Like Media, y en eso ocurrió un desliz donde se vincularon románticamente. Y esa es la primera confirmada, porque
hay otros rumores con los cuales se dice que también le habría sido infiel a Fran Virgilio. De hecho, a nosotros nos consta, al menos a mí, como mencioné en los programas anteriores, que Carol sí tenía conductas un poco, diría coquetas, para no ponerle un poco más, con otras trabajadoras que estaban en Like Media también, entonces, o propuestas les hacía también que eran dudosas, podía darse a entender de otra manera. Entonces, después de todo esto, que Carol cerró Like Media, dejó su funcionamiento de Like Media, después ocurrió esta infidelidad que salió a la luz, terminaron, él se fue de viaje, ha estado constantemente de viaje y ahora la semana pasada se reveló que, como les decía anteriormente, Fran Virgilio le habría pedido el divorcio a Carol Lucero porque es algo que ya no hay vuelta atrás. Podríamos haber pensado, Robert, de que en estos últimos meses había una pequeña luz de esperanza de que ellos pudieran volver, porque ¿te acuerdas que se especulaba de que Carol estaba en un país donde también estaba Fran Virgilio? ¿Te acuerdas que hablaba? Claro, porque hablaban de que subían historias, eran lugares similares. Yo creo que existió un poco la duda de la gente, también de nosotros, de que ellos podían volver, pero ahora esto con el divorcio y que ella se va al departamento que ellos compartían, yo creo que aquí ya derrumba todo. Ya no hay opción no de hay vuelta volver atrás. No, yo creo que ya no. Mira, yo sigo a los dos en redes sociales, ¿ah? Y he visto una Fran totalmente disfrutando de la vida. Sí, total. Una Fran totalmente disfrutando de la vida, disfrutando que además de las marcas que tiene, porque tiene mucha promoción, hace mucha promoción, y no la he visto en Chile. O sea, lo que se ve, ella está viajando por el mundo. O sea, está pasando bien. Se ve una Fran totalmente feliz. Y por lo que veo, con eso, con lo que ella refleja a través de redes sociales, eso me da... me significa que no hay vuelta atrás y que ella a lo mejor ya está superando este impasse, claro, en su relación, digamos. Y que por otro lado, Carol también igual tiene sus viajecitos. No sé si con marcas como la Fran Virgilio, creo que no. Creo que no. pero se ha vuelto un Carol más reflexivo, con estados en Instagram, con historias más profundas, hablando de que él, no sé... Pero yo te pregunto a ti, ¿le compras? Le compro. Mira, Robert, ahí está Robert contestándonos al tiro inmediatamente. Robert, ¿tú no le crees? No le crees. Su mea culpa, ¿no le crees su discurso? Es difícil creerle a una persona que a la semana comienza a dar consejos para personas, porque abre esta caja de preguntas y respuestas en Instagram, donde los usuarios le hacen preguntas y a veces le cuentan sus historias personales, gente que está viviendo exactamente lo que él vivió también. Entonces uno dice, ¿qué tan como creíbles o qué tanto puedes como confiar en un consejo de alguien que ha pasado una semana de haber revelado esto? Porque ni siquiera habría sido en agosto, que fue cuando terminaron la relación, habría sido a principios de año. Él se hubiese callado hasta que no se hubiese expuesto esto y hubiese muerto con su secreto de que él habría sido infiel, o sea, le había sido infiel a Fran Virgilio. Entonces, es realmente una respuesta que uno se pueda guiar, decir como gracias por tu consejo. Si en verdad el mismo como que todo su contenido actualmente se está basando en cómo salir adelante de luego de una ruptura en donde él cometió el error. Entiendo que es como desde su perspectiva, pero creo que aconsejar a un otro es un poco patúo. Entonces Robert ya no le cree. No le compre. Yo aquí discrepo un poco con Robert porque siento que Carol siempre ha tenido ese relato. Como que Carol siempre ha puesto esto de la reflexión. Ahora, no, que sea verdad o no es otra cosa. Lo que digo es que su conducta ha sido siempre la misma, un patrón constante. Ya, siempre claro. vemos en las redes sociales la reflexión de lo material, de lo no material, de los logros, de que él salió desde abajo. Pero Mario, ahí voy también. Habla harto de los temas materiales, de cómo salir adelante, pero ¿por qué busca ostentar tanto en redes sociales, mostrando un matrimonio con globos, con autos caros, con mucha excentricidad, para que al fin y al cabo era toda una farsa, al fin y al cabo lo que él quizás en ese minuto lo sintió, pero pasó muy poco tiempo, se habían casado hace nada, hace un año, y ya le estaba siendo infiel, y siento que más que no creerle,
a Carol, siento que muchas veces habla de como la expertise, y siento que todas esas cosas, esos consejos que la gente busca, deberían buscarlos en ayuda psicológica, porque es como la base de uno lo que te lleva quizás a cometer esos errores, y más que apelar a la ayuda de alguien que no tiene esos conocimientos psicológicos, deberían acudir a ayuda psicológica para tener una base sustentable al momento de querer mejorar. Porque ahora, con esto que le pasó a Carol, porque además no quedó nada para la privacidad, po. Se reveló todo. Si usó condón o no en la relación, todo, dónde fue. Oye, pero nada privado. Nada privado, nada. Todo público, fue heavy eso. Después de este golpe, ¿sientes tú, Robert y Manu, que es como un momento difícil más para Carol dentro de todos los anteriores que ya había pasado? ¿O este sí fue un golpe tan duro? Yo siento que este fue uno de sus más importantes golpes de su vida, porque de cierta manera era el momento de su vida. O sea, se casó. Claro. Su primer casamiento lo hizo como de película, ¿cachai? Así fue, sí. Como cualquiera en sus sueños quiere casarse, ¿cachai? O sea, marcó además una historia en su vida, y yo creo que va a ser difícil que se pueda olvidar de esa historia. ¿Y tú, Robert, qué dices? ¿Fue realmente un golpe duro y fuerte, o para él vuelta de página y a seguir? Yo creo que luego de para el estallido social, cuando ocurrió lo que le decían como chúpalo Carol Dance, en ese momento que gritaban porque lo habían visto como supuestamente que le estaban haciendo sexo oral en un estudio en la radio. Bueno, después de eso creo que podría ser uno de los años más polémicos de Carol Dance, pero porque se vio muy perjudicada su imagen. Muchas veces sus polémicas anteriores se trataba de amor o desamor, de estar con una persona, por ejemplo, hablo de Fallon con Arenita, cosas por el estilo, que eran polémicas muy como superficiales, muy de adolescentes, o de adolescentes también. Una pelea de niños. En cambio, esto ya involucra otros temas, porque estábamos hablando de que en enero aproximadamente se terminó de funar a Carol por el tema de Like Media, que ahí ya estábamos bordeando un tema legal. Luego ocurre esto de la infidelidad, donde se vio muy manchada su imagen, pero hay algo que lo ha favorecido también, que DJ Easy Glock se ha notado que tenía hambre de televisión y de ser conocida en el espectáculo. Entonces, gracias a esto y a la exposición que ella logró, pudo estar en formatos como realities, pudo ser parte de otro tipo de programas donde ella quería estar. Entonces, ahí uno dice que quizás era un poco exagerado todo lo que se planteó, porque en verdad era una persona más hambrienta de fama, quizás no toda era tan real como se contó. Ajá. Obviamente la infidelidad fue un hecho, pero esa cantidad de detalles que se dijeron es para mostrar que tú eres capaz de hablar mucho, contar de mantenerte ahí, de que te consideren. Claro, además también otra cosa que se dio, que la gente lo notó rápidamente, finalmente, cuál era el fin. O sea, Carol fue infiel y ha pagado el precio de eso, el costo. Lo seguirá pagando quizás por cuánto tiempo. Pero también la gente notó, la gente no es tonta, cachó al tiro que dice Glock cuando estiró esta situación del embarazo. Ah, claro. Ya lo tenía más que descartado. Más que pensado y todo lo que probablemente quería. Ya se había hecho el examen y ya cachaba que no estaba embarazada, pero lo estiró tanto al máximo que ya no dio más el chicle. Y ahí la gente yo creo que entendió más o menos las reales intenciones de Easy Glock. Ahora, son válidas o no, eso queda a criterio de cada persona. Así es. Pero a mi parecer le resultó. Porque ha logrado meterse, digamos, como a la escena. Y logró exponer algo que se venía hablando hace rato, que quizá era un patrón que se repetía en Carol o cosas por el estilo, que se habló en varios programas también de espectáculo. Y es la única persona que se atrevió a hacerlo también, a exponer como la infidelidad como tal. Entonces, claro, tiene un punto, pero puede que haya sido mucha exageración y se dañó mucho la imagen de Carol Lucero. Pero también yo quería dejarles una pregunta antes de que terminemos quizás con Carol. Ajá. Quería saber, ¿creen que Carol va a volver a la televisión teniendo en cuenta que antes que pasara todas estas polémicas, él estaba en conversaciones para incluirse a Chilevisión? ¿Creen que va a volver a la televisión? ¿Va a tener posibilidades en un futuro? ¿En cuánto tiempo más creen que podría pasar eso, en caso de que fuese así? Yo veo a Carol en 2 años más en televisión, pero 2. ¿Televisión abierta? Sí. Uy, qué difícil igual. Te lanzaste, Yo me lancé te lanzaste al tiro.
Es que Carol tiene todos los pergaminos para ser un tremendo conductor animador. De hecho, es un buen conductor, es un buen comunicador, ha hecho carrera, no por si acaso se ha mantenido también o se mantuvo en programas de televisión, en radio por tantos años. Nada que decir al respecto de lo que él implica como su despliegue como comunicador. En eso nada que discutir. Sin embargo, siento que no sabemos cómo él se va a comportar o qué puede hacer de aquí a un año más, o qué puede hacer de aquí a este próximo 2026. Puede de pronto mandarse otra cagada, quién sabe. Bueno, ahora está soltero, pero hay cosas que pueden ocurrir que me hacen sentir que Carol es como una caja de sorpresas. Entonces no podría asegurar de que él tenga una estadía fija en un canal de televisión. Así que yo creo que no va a volver a la tele, pero sí creo que va a explotar algo digital como un podcast o otro streaming tal vez. O le va a dar una oportunidad a Like Media, una reinversión por ahí. Una reinversión, creo que por ahí va a ir, más que en televisión abierta. Sí, más que en tele no creo que vuelva a tele abierta. Yo por lo menos podría darse en 2 años. Donde ya se olvide todo lo que ha pasado, digamos. Si es que no aparece con algo más. Es que claro, que ese es el tema. ¿Y tú, Robert, cómo lo ves? Yo creo que sí va a volver a la televisión de alguna u otra manera, pero quizás no animar como programas, no teniendo un rol tan protagónico, sino que participando detrás de cámaras, quizás como, por ejemplo, me lo imagino en un Fiebre de Baile, pero en esta parte del programa que es nocturna, que es como el backstage después de Fiebre de Baile. Algo así como lo que hace Juan Pablo Queraltó, pero más escondido todavía. Como claro. Quizás la Emilia Diver, algo por ahí. Ah, claro. Sí. Que está como en un rol que está en televisión abierta, pero no está en algo tan protagónico. Pero también sabemos que es buena comunicadora, por ejemplo, en el caso de Emilia Diver. Siento que Carol también lo es, entonces por ahí podría ser quizás. Ajá. Bueno, aquí cerramos con Carol Dance, que sin duda hace la pelea al final del programa. Tenemos que subir al top 3, al podio. ¿Quién tiene primero, segundo, tercer lugar? Sí o sí, pero creo que Carol está peleando a combos con Kaminsky. Sí, están peleando. Están peleando. Como los más funados de Chile. Sí, pues, efectivamente. Sí, efectivamente. Bueno, ahora vamos a un tercer nombre, también una persona que yo creo que lo ha vivido todo en el último tiempo, porque vivió el éxito de su podcast, pero después de eso la caída de su podcast así total, como que era un palacio, era como un imperio y se cayó todo. Y dentro de esto también trajo una crisis, daños colaterales y ahora, finalizando el año, apareció con nuevas novedades y sorpresas, pero también le ha ido bien en la tele. Yo creo que lo ha vivido todo. Me refiero a Daniel Huevo Fuenzalida, que yo creo que ha sido una montaña rusa este 2025. Totalmente para él. Total. De un personaje, yo creo, de un personaje que estaba bien posicionado en la radio. Bien posicionado en su programa de televisión con Ahora Caigo. Ajá. Que fue un programa muy exitoso en este 2025. Y venía bien. Sí, venía el mediodía también. Pero es que el mediodía se fue incorporando después, porque partió con Ahora Caigo. Ahora Caigo tomó una posición, después lo incorporaron al mediodía. Pero siento que el mediodía, si bien no es como un Ahora Caigo, digamos, un éxito. Yo, para lo personal, lo siento, sí. Pero sí venía con un buen año 2025, reconociéndose en estos medios de comunicación, hasta lo que pasó con la embarrada. Y además también venía en conversaciones supuestamente con Mega, para pasarse de canal al canal que hoy en día es como el codiciado por todos los rostros, porque el canal de Viña, porque además el canal que le ha ido bien en general, en casi todas sus líneas de programación. Y el podcast ¿Cómo están los hueones?, que se convirtió en el número 1 en Chile, el más escuchado, facturaron una cantidad de plata que después nos enteramos, y se derrumbó con su pelea con Rosario Bravo, y creo que ese escándalo explotó por los lugares donde el Huevo no se lo imaginaba nada. Lejos es uno de los más leídos, Robert, ¿no? Además del sitio M360, ¿no? Sí, Daniel Fuenzalida ha dado mucho contenido este año. El primer semestre era contenido más positivo porque, como decían ustedes, ha tenido un éxito en televisión. Ha sido como este despertar de Daniel Fuenzalida, el que los ejecutivos lo empezaron a ver de nuevo. En la radio siempre estuvo, llevaba 15 años en la radio y ahí ya se había logrado mantener una audiencia muy estable y muy fiel también a escucharlo a él, porque tiene una voz muy entretenida.
y es buen comunicador también, Daniel. Pero fue en julio de este año 2025 que anunciaron junto a Rosario Bravo el fin de Cómo están los hueones, y nadie entendía el por qué al inicio, pero Rosario demoró poco en expresar que era por temas económicos, monetarios, deudas que habían ocurrido, y dentro de eso también se supo que Cómo están los hueones habían sido inscritos. La marca registrada había sido inscrita por Daniel Fuenzalida, tomando posesión de una frase icónica de Rosario Bravo por la que se hizo conocida. De hecho, todos sus TikToks de Rosario Bravo partían siempre, bueno, ¿cómo están los hueones? Y empezaba a hablar, y ella se hizo conocida en TikTok hace aproximadamente 2 años con esta frase era suya. Y con esta frase quisieron llamar al podcast que tenían en conjunto, nombre que se apropió Daniel Fuenzalida, nombre que después se lo entregó a Rosario, pero ahí se empezó a revelar lo que decía Mario. Las cifras que estaban manejando en este podcast eran brutales, era demasiado dinero, estaban rondando, se quedaron, yo diría que en unos 50 millones de pesos para sus bolsillos habían quedado al final de deuda, solamente para Rosario. O sea, ¿cuánto estamos hablando que facturaron entre los dos para todo el podcast y la cantidad de meses? Fue algo que creo que terminó... Yo creí en ese momento que iba a terminar destruyendo la carrera de Daniel Fuenzalida, que lo iban a sacar de televisión, como pasó con Francisco Kaminsky en su momento y Camila Andrade el año pasado, cuando salió la infidelidad, supuesta infidelidad, ellos dicen que no, la supuesta infidelidad con Carla Jara, o sea, hacia Carla Jara, que los desvincularon, y es lo que suele ocurrir en televisión, y con Daniel no pasó, no se le desvinculó, tuvo ausencias durante 2-3 semanas de los programas en los que él participa, porque los periodistas estaban afuera de cada uno de los canales y de las radios en los cuales él está, pero aún así Daniel logró mantenerse ahí, pese a que la polémica sigue hasta hoy en día. Sí, no es como algo que esté pasando así. Cuando creímos que había terminado, no, esto sigue dando para más, porque según Rosario hay deudas todavía. Hay deudas, que claro, que al final no dieron las cuadraturas según... Así es. Según Rosario, el abogado de Rosario, y por el otro lado Daniel, que ha subido varios comunicados a través de videos largos en sus redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram, donde ha contado el detalle. Aquí este año creo que nos hemos enterado de mucha información que en el general siempre es anónima o interna, y nos enteramos de cuánto pagó de IVA, cuánto le tocaba a cada uno, cuál fue el concepto de merch, cuánto le descontaste aquí. Hay que las reuniones privadas. Oye, las reuniones privadas era como que abrieran micrófono a sus reuniones, así nada más. Es. O que nos hubiesen copiado un mail a todos nosotros. Sí. Con todas sus conversaciones. Y ahí nos dimos cuenta, como decía Robert, la cantidad de plata que facturaron. Y ahora esa relación quedó quebrada absoluta. Pero hay algo que ocurrió, porque Rosario Bravo, dentro de este boom que tuvo con Daniel Fuenzalida, llegó a Radioactiva, donde está... Correcto. Donde está Daniel Fuenzalida. Así es. Con un programa llamado Bravas. Que también no sé si le va bien o mal, pero si está ahí es porque está funcionando. Y en los últimos días nos enteramos del pasado viernes 26. Así es, del adiós de Daniel Fuenzalida de Radioactiva, no así de la corporación Iberoamérica, sino que de Radioactiva. Así es. Después de 15 años siendo una voz emblemática, icónica del Central Radioactiva, que es el programa de la mañana. Pero aquí entramos en polémica por Robert y Manu, porque no se fue de la empresa, se fue solo de Radioactiva. Y bueno, de cierta manera, esto pasó el día viernes 26, sí, en donde él hizo su último programa en Central Radioactiva, que el programa se llama así. Se las lloró todas. Pero no lo hizo en Chile. Él no estaba en Chile. ¿Verdad, po? ¿Dónde está? Está en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, estaba en Nueva York. En Nueva York. Él no estaba acá en Chile. Y de cierta manera, dentro de su mensaje que dio en este... último programa, él dijo que de cierta manera la distancia le ayudó a pasar este momento, porque si hubiera estado en el estudio hubiera sido muy difícil haberse despedido de este programa que ya lleva 15 años al aire, histórico. Y además donde él reconoció que Radioactiva lo trajo después de la recuperación de su adicción. De todas las crisis. De todas las crisis, Radioactiva, este medio lo acogió y creyó en él.
Y por eso él le tiene tanto cariño a la radio. Porque después de todo lo que él pasó, Radioactiva creyó y hasta después de estos 15 años se mantuvo vigente. Digamos. Pese a todas las polémicas, Radioactiva siempre fue su casa. Exactamente. Ahora, apenas anunciada esta noticia, la gente fue a bombardear a la Rosario Bravo sus redes sociales. Sí, culpándola. A tirarle todo el hate, culpándola que era la culpable, que por qué no la sacaron a ella y todo. Y aquí esto queda abierto, Robert y Manu, porque no sabemos si a lo mejor era un problema diariamente encontrarse Daniel Fuenzalía con Rosario en los pasillos de Radioactiva. Es que claro. ¿Qué pesó aquí? ¿Quién salió primero? ¿Uno de los dos iba a ceder? ¿Quién cedió? Se genera esa expectación de qué sucede. Porque yo pensé, yo cuando estaba, yo escuché el último adiós que hizo en Radioactiva, pero cuando él mencionó y dije, ya se va de la radio, porque, ok, la tele, la radio no le alcanza los tiempos, ok, se entiende, a lo mejor se va a quedar en la tele y listo, bacán. Pero cuando mencionó que no se va de la radio, pero no de la compañía donde él pertenece, que es la que mantiene toda la otra radio, ya ahí me causó duda, entonces, ¿para dónde se va? Claro. Y hay algo que pasó ahí, po. ¿Hay algo raro, Robert, ¿Hay algo aquí raro o no? que pasó ahí? Yo creo que hay algo raro, pero porque Rosario Bravo hace como 2 semanas aproximadamente, habló y dijo esto que había mencionado Mario, que de los 50 millones, eran 70 millones aproximadamente, habían 20 que no se le habían devuelto, habían 50 devueltos, entonces había un monto que no era menor, y fuesen 100.000 pesos, tiene que devolverle el total porque ya partió este conflicto y ya están con abogados, ella estaba pensando en tener que tomar medidas más legales, aún como con mayor gravedad, porque ya estaba haciendo demasiado la patudez, por así decirlo, de Daniel de quedarse con este dinero, siendo que él ha dicho constantemente que eso es lo que él sabe, esto es lo que no está haciéndolo solo él, está con un grupo de gente, con un abogado también, con un contador, entonces igual es un tema que no sé en qué va a terminar, porque al fin y al cabo Daniel va a trasladarse de radio, se fue de esta radio, de este programa que tenía, pero se va a mantener y dijo que se venía un nuevo proyecto radial. No sé en qué formato podría llegar a ser, supongo que va a ser algo parecido, pero probablemente para no toparse con Rosario, quizás Rosario también pidió que no siguiera ahí, porque a Rosario sí le afecta este tema y ella ha dicho abiertamente, porque no solo le implicó el tema monetario, sino que ella también ella dio mucho de su tiempo para grabar estos podcasts. Ella estaba trabajando también en televisión en ese momento junto a Daniel en el matinal, y participaba activamente, estaba en el de mediodía junto a Daniel, entonces uno decía, ella estaba dando mucho y la empezaron a vincular románticamente a Rosario con Daniel, la gente especulaba que le había sido infiel a su esposo Rosario, cosas por el estilo. Ella a tal punto tuvo que llegar a aclarar con su esposo de que esto no era así, él confía plenamente en ella, entonces igual hay temas que puede quizás verse conflictuada su relación, más aún si sigue esta deuda. Y más aún si estaban trabajando en la misma radio. Y si Rosario mueve tan buenos números, obvio que la van a querer mantener también a ella, porque al fin y al cabo fue la víctima de toda esta polémica. Claro. O sea, de cierta manera, todavía estoy ahí en la incertidumbre, porque si sigue en el mismo edificio, pensando a qué medio se va, por el formato también del huevo. Claro. Radioactiva, Radio Corazón están al lado, o sea, en el mismo piso, y el estudio está al lado, o sea, si están evitando toparse entre los dos, se pueden topar igual, porque están ahí mismo. Claro, mismo edificio, mismo estacionamiento, y en el mismo piso, misma entrada, la misma, claro, o sea, misma cafetería, todo lo mismo, igual. Igual Radio Corazón tiene una tecla que es mucho más cercana a la audiencia. Podría hasta ser más favorable para Daniel irse ahí para volver a acercarse más a la gente de alguna u otra manera, y también llegar a un público nuevo, porque el público de estos 15 años que llevaba en la radio ya lo quiere, y lo quiere tanto que pese a que él haya asumido que cometió errores, lo defienden harto. Entonces llegar a un nuevo público va a ser un desafío inicial, pero también va a ser ganarse a nueva gente también, porque él tiene un carisma para poder llegar a la gente y acercarse, y más aún en Radio Corazón, que yo considero que es una radio que es muy, muy cercana con la gente en la forma de comunicar, se les permite ser muy amigables con los auditores. Me da la sensación de que también se abre una puerta de que se vaya a una radio Pudahuel, por ejemplo, donde el relato es mucho más
calmado. Más calmado, claro. Más tranqui, más de conversa, a lo mejor una bajada distinta, una llegada diferente, también una radio popular, tal vez, Radio Pudahuel, quién sabe. O la nuestra. O la nuestra, Sí. Radio Stream. Quién sabe, podría llegar la nuestra, nuestro colega. Bueno, igual también en algún minuto yo pensaba que se retirara de la radio antes de escuchar que se queda en la compañía, porque también él ha tenido que dosificar un poco su carga laboral. Entendamos que su voz, También, y él lo ha es muy dicho y lo ha delicada. mostrado, le está en un tratamiento fonodiológico súper profundo, donde ha hecho trabajo de recuperación de su voz, porque su voz está maltratada, está cansada, está bien ocupada, muy utilizada. Entonces, él, en cierto modo, dije yo, tal vez quiere retirarse de la radio para bajar la carga laboral, pero no. Se queda ahí mismo en la compañía. Así que vamos a ver qué pasa con él. Y bueno, ahora, resumiendo con Daniel Fuenzalida, entonces, amistad quebrada con Rosario Bravo. Una reinvención de Daniel Huevo Fuenzalida, que siento yo que está reviviendo un poco este golpe fuerte. Pero que también está peleando los lugares, como porque en su minuto estuvo bien, pero bien funado. Muy funado. Estuvo en el hoyo profundo de todo este golpe mediático. Así que yo creo que está peleando por estar en los primeros lugares con Carol Dance y con Kaminsky. Por lo menos en este año, ¿eh? Este año, claro, ¿Qué 2025. Te escuchamos, Robert. No, que yo creo que sin duda, para mí al menos, de los tres más polémicos, porque ya vamos a pasar a la siguiente temática que vamos a hablar, de la recapitulación del año y todo, para mí el más complejo es el tema de Kaminsky, porque es una persona que desde el año 2024 está con este arrastre de problemas, y este año partió con problemas legales, se ve vinculado a diferentes temáticas que ya iban más allá de un tema de infidelidades o temas que se pueden solucionar entre parejas, sino que ya estaba bordeando otras áreas. Se bordeó toda esta noticia con lo policial también, entonces su nombre apareció ahí. Al momento que ya un nombre del espectáculo aparece en lo policial, creo que ya la persona escala a otro punto. Ajá, y yo también aquí voy a estar en total de acuerdo con Robert, porque vamos a pasar ahora a otra temática de los embarazos, los partos, que es otro tema de este 2025. Así que para cerrar este podio humano, yo me apunto con Robert y dejo en el primer lugar a Francisco Kaminsky, dentro de los personajes polémicos. Sí, ¿Y tú? la verdad, en esta ocasión voy a concordar con ustedes. Ok. Porque efectivamente Francisco Kaminsky, lo que lo rodeó es más complicado. Sí, digamos, pues más profundo el más tema. profundo el tema. Así que Más 360. Más 360. No M360, sino que 360. más 360, así es. Entonces mi podio queda. M360, todo lo que pasó con Kaminsky. Pero partamos de atrás. El tercero, el segundo y el primero. Ya, yo voy a partir con el mío. El tercer lugar se lo doy a Daniel Huevo Fuenzalida. El segundo lugar se lo doy a Carol Dance. Y el primero a Francisco Kaminsky. Robert. Estoy de acuerdo con el podio que acaba de decir Mario. Creo que el tercer lugar se lo dejaría a Daniel, pero porque ha sabido resurgir, pese a que ha estado muy mal su imagen. Él es muy claro y sale siempre a dar su comunicado. Es muy abierto al momento de expresarse, entonces eso le favorece. Al contrario de Carol y también de Francisco Kaminsky, que Carol al menos fue a dar entrevistas y se ha mantenido en redes sociales. Entonces por eso le dejo el segundo lugar, y en tercer lugar dejaría a Francisco Kaminsky porque ha mantenido un hermetismo, desapareció, se hizo una bomba de humo y no volvió a aparecer más desde que pasó lo de Makes y dio las entrevistas. Después de haber revelado el término con Camila Andrade, se quedó muy ahí, desapareció del mapa. Entonces creo que le doy el tercer lugar porque ha sido el que ha estado más complicado y en una zona más oscura que todo el resto. Maravilloso, increíble. Y ¿Y tú, Manu? yo también voy a... yo creo que los tres estamos de acuerdo. Yo creo que también la Javi estaría de acuerdo en esta posición. Tercer lugar, Huevo Fuenzalida. Segundo lugar, Carol Dance. Y por supuesto, primer lugar, Francisco Kaminsky en este 2025, que ya estamos cerrando la puerta. Así es, ellos fueron los principales polémicos, los funados, los que metieron ruido en todas las portadas de este 2025. Me Pasamos salvaste, ahora. amigo, este año, ¿eh? Me salvé. De ser funado. Oh, me salvé, Te salvaste. pero no cuánto victorias. 2026 puede tener cosas. Viene lo tuyo, viene lo tuyo. Sorpresa. Todavía queda un día, es Todavía queda martes. un día. Sí, sí, todavía puedes.
Bueno, pasamos ahora a los embarazos, los partos. Chile este año 2025 estuvo bien fértil. Es que este año fue un parto. Hoy, Sí. oye, hoy cuánta fertilidad en nuestro país desde el presidente de la República para abajo, cuánta fertilidad en la gente. ¿Qué está pasando? Sí. Vamos a hacer recuento de los embarazos. Robert, arranquemos ahí con las celebridades chilensis que han mostrado sus embarazos, sus partos, todo harto por redes sociales, todo publicado. Bastante. De hecho, vamos a partir con un ícono, podríamos decir, de las que anunció su embarazo, que fue Emilia Vides con Sammy Reyes. Ajá. Algo que poco nos esperábamos porque la veíamos en concursos de bellezas próximos, iba a ir al Miss Grand y nadie entendía por qué ella se bajó hasta que pasó un mes después con muchas polémicas de su baja a este programa de belleza y se reveló al fin y al cabo que era porque estaba embarazada. Ella anunció que estaba embarazada a los 3 meses, fue en agosto que la ex Miss Universo contó que estaba embarazada y que esperaban a su primera hija, mujer. Aún no nace, pero está en la última, le debe quedar dentro de este mes, ya debería estar terminando su embarazo. En enero quizás nazca. Está al límite ahí. Y aparte que esta relación ha sido como rápida. Como que no han perdido su tiempo. Sí, ¿no? No, ellos están claros. Oye, creo que en su momento tuvimos esta discusión de que si realmente nos gusta esta relación, digamos, nos gusta esta pareja. Claro, que ahí entra otras polémicas. Ahí entraban otras polémicas también. Yo creo que ellos se entienden. ¿Cómo? Yo creo que ellos se entienden muy bien. Se complementan puede bien. Que no esté a favor algunas veces de la intensidad o cómo han llevado su relación o los comentarios de Sammy que a veces se han escuchado un poco machista en algunas instancias. Pese a eso, se ve que es muy desde el humor en casi todos los casos y con Emilia se entienden muy bien. Entonces creo que al fin y al cabo quienes tienen que llevarse bien es la pareja. Más allá de lo que uno pueda llegar a opinar. Ajá. Bueno, y siento además también que ellos están buscando la manera de poder como reinventarse con su podcast. Tienen las intenciones de posicionarse de una manera sana. Creo, ellos generan una sinergia bacán cuando hablan. Yo he visto el podcast de ellos. En un inicio como que dije, qué raro esto. Pero al verlos realmente te encontré con cosas que son bien íntimas. No sé si las han visto. Sí, pero sí. Pero como que hay una buena sinergia entre ellos. Como que se generan algo bueno entre ellos. Cosas que como que las funan, pero a ellos no les interesa y hacen otro capítulo más funado todavía. Y ellos la pasan bien con eso. Entonces a eso voy. Como existe una complicidad que ellos se entenderán. Así es, y bueno, desde ahí viene una nueva bebé a nuestro país, en fruto de la relación de Sammy Reyes y Emilia Vides. ¿Qué tal? Porque van a ser papá. Salió mal a la talla, ¿no? Bueno, continuamos. Continuamos. Sí. Vamos, siguiente pareja. Robert, otra pareja más de celebridad. Hay varias, no son pocas. Hay muchas. Yo creo que acá vamos a hacer más un punteo porque si no vamos a terminar nunca. Porque este año verdaderamente estuvo la fertilidad intensa. Fue Fernanda Salazar también quien anunció su embarazo, que iba a participar en Aguas de Oro de Mega. Y una semana antes de que saliera en vivo la novela, la teleserie, se anunció que iba a tomar su puesto Vivian Dietz y no se entendía el por qué, y al final era porque estaba esperando su segundo hijo. También después de ella se anunció el embarazo de Amanda Martínez y Joaquín Méndez en agosto, que la odontóloga y el comunicador subieron un post anunciando el embarazo y mostraron cómo fue la emoción de Joaquín Méndez al enterarse que iba a ser papá por primera vez. Bonito. Sí. ¿Quién más por ahí, Robert, de los recuentos de los embarazados? Tenemos también a Vanessa Borghi y su prometido Carlos Garcés, quienes tuvieron a su primer hijo el año pasado, si mal no recuerdo, luego de una lamentable pérdida que tuvieron, donde falleció Clara. Blanca se llama, no, Clara. Clara era la niña que falleció y coincidentemente este año anunciaron su embarazo en octubre, su segundo embarazo, y resulta que es una niña. Entonces para Vanessa ha sido muy emotivo porque es como traer un poco de ese dolor que vivieron, pero también como resurgir de un nuevo bebé, de una nueva hija que luego de una pérdida que fue muy dolorosa. Ajá. También hay que recordar una que ha sido bien polémica, fue Daniela Pérez y Camilo Sicao, ex de wow. Que también en octubre anunciaron el embarazo. Ella es actriz, él es músico.
llevan aproximadamente como un año de relación y quedó embarazada Daniela luego y se cuestionó harto, decían que había sido muy rápido también, como le pasó con la Emilia, y que con Denise estuvieron años, estuvieron casados y todo y nunca ocurrió nada, pero pueden ser también temas de pareja y decisiones que habían tomado en conjunto. Ambas parejas, como las que mencioné antes, ni Amanda Martínez con Joaquín Méndez, Vanessa Borghi, ni Daniela Pérez con Camilo Sicao han tenido a sus bebés. Todavía están ahí en la dulce espera. En el horno. En la dulce espera. Oye, y también hay una pareja que anunció su embarazo también, con harto escándalo a través de las redes sociales, con fotos ahí en Instagram. Tito Ureta y su esposo Spiro Rassis, que sí, me encanta la Tito Ureta, la encuentro súper talentosa, weón. Es por el muy simpático. Sí, de hecho, esto es talento, no es nada físico, nada superficial. Okay. No, ella, aparte es preciosa, sí, es una mujer linda. Muy linda, es muy talentosa, habla inglés, como en el Festival de Viña se lució tanto que yo la veo como una futura animadora del Festival de Viña, y dio una portada a revista Velvet con su pancita que se veía preciosa. Sí, hermosa ella, y bonita ese anuncio con su esposo. Oye, ¿dónde queda el presidente? Ya viene. De hecho, queda todavía Vilma González, una chica que estuvo en reality, que estuvo con... Se me olvidó el nombre, pero uno Nicolás Segel. Estuvo con Gonzalo Egas. Gonzalo Egas, sí. Y ahora anunció su embarazo y ella debe estar como los 40 años. Eso es algo que se ha repetido también. Todas están siendo mamás, menos Emilia Díez. De entre los 35 a los 40 años se están embarazando o teniendo a sus bebés. Sí, bueno. Y luego tenemos los nacimientos. Sí, los nacimientos. Voy a partir yo por acá. De Eugenia Lemos con Matías Kosnik, que ellos ya sabemos que es una pareja consagrada, ya llevan harto tiempo. Así que ya nació su primera hija, hermosa. Qué hermosa hija salió de estos dos guapetones. Tan linda que es la Eugenia Lemos y también Matías, ambos muy guapos. Sí, preciosos. Sí. También estuvo Sabrina Sosa y con su esposo, con Joaquín Montesino, un futbolista. Sí. También tuvieron a su hijo, segundo hijo de Sabrina, el primero con Claudio Valdivia. Sí, bueno, ahí Joaquín Montesino, que era una gran promesa de la selección chilena, no ha dado el ancho, no tuvo la explosión, así que ahora se fue a Deportes Limache. Ahí está, esperemos que le vaya muy bien, porque todo buen futbolista que esté en Chile aporta a la selección. Pero no nos sobra nada. Sí. Oye, el otro que anunciaron también en nacimiento es Emelina Noto y Pangal Andrade. Con polémica. Con polémica. Sí. Esa venía con mucha polémica, también un ex chico reality con esta comunicadora que fueron parte también de este 2025 con este nacimiento. Yo creo que era el momento para Pangal. Sí, era el momento, sí. Es que Pangal ya tiene más de 40 años, entonces, y Melina por el contrario tiene 28, 29, algo por el estilo, entonces igual era una buena edad para que ella pudiese proyectarse y Pangal también, pues, ya... No ser abuelo del hijo, de la hija. Sí, eso, claro, eso tiene toda la razón. Oye, tenemos otro también, de Angie Alvarado y su esposo Rodolfo Camque. Ajá. Sí. Otro también. Que ambos confirmaron el nacimiento como en noviembre aproximadamente. Así es. Y Anita Alvarado también estaba muy emocionada por redes sociales, expresaba. Su hermana Séfora de Angie también. Ella es una hermana muy apasionada por los bebés, le encanta, ella también tiene un bebé. Y también lo muestra mucho, lo consiente. Ella decía que estaba esperando que naciera el hijo de Angie para que su hijo, el de Séfora, junto al de Angie, fuesen muy amigos. Bien, y también la argentina Rocío Marengo y Eduardo Ford, que anunciaron el nacimiento de su hijo, su primer hijo en diciembre. Rocío Marengo también por ahí, por el promedio de los 40 y algo. 44, algo así. 44, sí. Y también ahí contenta, feliz, también pude ver ahí atrás de las redes sociales como todo el proceso bonito. Y uno de los más recientes de los... de la influencer más importante que ha tenido Chile y uno de los cantantes urbanos también importantes. ¿Te gusta esta pareja? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Estamos hablando de Ignacia Antonia y AK420. Así es.
que Así por es. supuesto tuvieron el nacimiento de su bebé ahora en diciembre. Sí, pues hace poquito. Muy poquito, donde también Ignacia ha mostrado ahora el proceso, todo es contenido, increíble. Todo es contenido, todo Ahora es el proceso de contenido. cómo va disminuyendo el estómago después del embarazo. Sí, es verdad, es verdad. Y en cuanto a lo político, avanzando rapidito, ya que son hartos, todo este recuento que hemos hecho, Carol Cariola y Tomás Rementería, que allí la diputada anunció la llegada de su primer hijo, que es Borja, en marzo de este año, también en el mundo de la política, y el que esperaba, Manu Dice. Ahí está, pues. ¿Ah? Ahí está, el de Gabriel Boric, actual presidente de Chile, ya en salida ya, y Paula Carrasco, que tuvieron a su hija Violeta Boric Carrasco, que la hemos visto por ahí cuando el presidente ha ido a algunas pautas de gobierno y ha andado con su bebé. Así que bonito nacimiento, bonito eso que se dé que el presidente se pasea con su bebé en el... Ay, ¿cómo se llamaba esta mochilita? Que yo también lo sé, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Como la mochila. Como la el mochila cangurito, canguro, sí, como tiene otro cangurito. nombre, pero todos entienden de qué Sí, mochila. sí, la hablo. mochila. Sí, es bonito. Así que esos son los nacimientos y embarazos de este año 2025. Que bueno, tenemos que hacer, Robert, así muy rapidito, los quiebres de este 2025. Así vamos como punteo para ir cerrando, que se nos van los minutos y no podemos no hablar de los quiebres de relaciones de este año. Wow. Sí, tenemos varios. De hecho, vamos a hacer un punteo con los nombres. Yo creo que la gente ya los recuerda. Karen Bejarano y Juan Pedro, un quiebre que se anunció a principios de este año, en enero, pero todo apuntó y se logró para que volvieran a reconciliarse, una pareja que M360 quiere mucho. Hemos presenciado lanzamientos de canciones de Karen y ha sido muy bonito. Es muy bonito la forma en que se aman, así que qué bonito también que hayan vuelto. También otro quiebre fue Luz Valdivieso y Claudio Castellón, que también anunciaron en febrero de este año que habían terminado su relación. Bueno, Máximo Boloco estuvo pololeando, fue una relación bastante fugaz con una niña que era maquilladora, se llamaba Emilia Hidalgo. Nosotros tuvimos la instancia de verlos y la entrevisté a él y estaba bien con su pareja, pero no duraron tanto más. Mariela Román también y Fabricio Vasconcelos, luego de que se hablara de una supuesta infidelidad con una modelo que se llamaba Agustina Cabañas, que vio una entrevista en Primer Plano donde ella también intentó figurar bastante, la verdad. Fue a varios medios a hablar y todo, y lanzaba dardos de que ella había estado con más personas del espectáculo y futbolistas también. Uno de los que fue más polémico podría decir que fue Pancha Merino y Andrea Marroquino, porque sigue generando repercusiones, ya que Andrea Marroquino terminaron su relación y se hizo público en julio de este año el quiebre. Y hace este mes, en diciembre, hace un par de días, 1 o 2 semanas, anunció que Andrea al parecer habría encontrado el amor en una nueva persona que es una modelo, también trabaja en temas de salud, si mal no recuerdo. También tenemos Steffi Méndez, que fue mamá y se separó del papá de su hijo y estaban en disputas legales por el tema de la custodia de su hijo, que se llama Gio. Entonces ahí ya hubo otro conflicto. Mariana Loyola también con Rodrigo Pardo fue una de las parejas que terminó su relación. Mencionaron que fue como por un desgaste que hubo en el romance. Otro que dio que hablar hace 2 semanas atrás, creo que fue 2 semanas y media, fue Álvaro Valero y Ludmila, sí, que también terminaron su relación. Ellos también han dado harto que hablar porque Álvaro ha estado muy afectado, porque al parecer se terminó la relación por temas económicos más que por amor. Pero a veces eso termina ahí vinculándose. Tuvieron 17 años de relación y aún así terminaron todo y tenían familia, hijas y todo. Ajá. Tenían 4 hijos. Oye, sí, un gran quiebre que estuvo bien reciente terminando este 2025. Los otros quiebres, por acá está el de Camilo Huertas con Marité Matus, que también terminó mal, con polémica, con demanda y todo, porque tenían negocios juntos y eso que todavía siguen investigaciones, así que ahí tremendo quiebre. Además, una pareja se había casado hace poquito, además también otro que ya lo mencionábamos recién, Carol Lucero y Fran Virgilio, que ya los mencionamos también, toman podio por ser quiebre. Ignacia Michelson y Diego Venegas, que esta ruptura también se produjo no hace poco, sino que esto ya fue en octubre. Así es. Pero bueno, fue marcado por desgaste y las cosas no estaban funcionando bien. Y los últimos que nos quedan es, bueno, Francisco Kaminsky y Camila Andrade, que ya lo repasamos, ultra repasado. Sí, el de Vale Rod con Miguel de la Fuente, que ha tenido harta polémica últimamente, sobre todo con los rumores de supuesta infidelidad que el propio Miguel de la Fuente ha levantado.
Y de hecho hay rumores de que volvieron, de que hubo una reconciliación. Imagínate. Así que lo contamos como 50% quiebre, 50% Mitimota. remember. Mitimota. Y con esto cerramos los quiebres de este 2025, los embarazos, los partos y también los personajes del año, no de buena manera, sino que los personajes funados. Oye, si tuviéramos que poner una nota a este año en relación a la farándula, en relación al Cagüín, ¿cómo ¿A fue? cantidad de contenido? A cantidad de contenido. Del 1 al 10. Yo le pongo 9.5 porque tuvo harto contenido este 2025. Estuvo recargado. Bien sabroso. ¿Y tú, Robert? Igual le pondría como un 8.5 porque hubo algunos meses, noviembre principalmente estuvo un poco muerto, pero el resto de los meses hubo harto contenido, principalmente de parejas, como lo pudimos ver en el capítulo. Ajá. Ya, yo le pongo un 9. Un Yo 9. lo cierro en un 9 también. Bien recargado a la farándula. Oye, así estamos cerrando este último martes de este 2025. Recapitulamos ahí varias cositas de lo que sucedió durante este año. Así es, Robert invita a la gente para que sigan leyendo y empapándose del espectáculo nacional con su sitio que está siempre bien actualizado y recargado de notitas. Así es, vayan a leernos y a comentar también a m360.cl, ese es nuestro sitio web, también nos pueden encontrar en Instagram como m360.cl también, donde siempre estamos lanzando concursos, en las historias pueden ver las notitas con el link directo a cada una de ellas para que pueda ser más rápido, llegar a cada información que les interese, y también trabajamos en Facebook, publicamos todas nuestras notas. Y abajo se generan, como siempre les digo, un gran debate entre nuestros lectores y que es muy interesante y que puedan participar y vayan a leerlo. Y también suscribirse acá a M360 junto a la nuestra. Muy bien, bueno, Claro la, que sí. la invitación a leernos, a suscribirte y a seguir cada capítulo de M360 en la nuestra. Un gusto copuchar con ustedes, Robert, un abrazo grande, también un besito para Javi Pacul. Adiós y que tengan un excelente año 2026. Feliz año nuevo por adelantado ahí para todo el mundo quienes siguen la nuestra y M360. Que estén bien, cuídense. Será hasta el Chao. próximo año. Adiós. Chao, chao.